I filled my hands, but my heart was longing for something more, and you called my name, said you knew. Buenas tardes, de nueva cuenta tengan todos. Cada miércoles estamos estudiando acerca de historia de la iglesia y estamos hablando del maridaje que hubo entre el Estado con el emperador Constantino y la iglesia, en este caso la iglesia que estaba en Roma, en la capital del imperio. Una iglesia, como hemos dicho, que se apartó de la verdad bíblica. Esta jerarquía se fue transformando rápidamente y dio lugar al nacimiento de la religión católica, romana y universal bajo la fuerza y el cobijo del Estado. Un Estado, como también vimos en estudios anteriores, que quiso imponer por la fuerza esta religión, el catolicismo. Esta recién formada iglesia, unida al poder temporal, ya no era sencillamente una iglesia ejecutiva para cumplir las leyes del Nuevo Testamento, sino que comenzó a asumir un carácter legislativo en los concilios que se realizaron a lo largo de los años, desviándose totalmente de la doctrina bíblica y promulgando otras nuevas doctrinas completamente contrarias al Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis capítulo 22. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 y 19, son palabras del Señor, dice así: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Sobre qué debe ser edificada una iglesia? Vamos a ver lo que nos dice Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículos 20 y 21. De manera clara, el apóstol Pablo dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Pero todavía otro pasaje más. Veamos 2 de Pedro. ¿Quieren ver 2 de Pedro capítulo 3, versículos 1 y 2? Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Entonces, ¿sobre qué debe ser edificada una iglesia? Sobre la palabra de Dios, sobre el fundamento que ha sido puesto, el cual es Cristo, y sobre, como leíamos en este pasaje de 2 de Pedro, sobre el fundamento dado por los apóstoles. ¿Y quién le enseñó este fundamento doctrinal a los apóstoles? El Señor Jesucristo. Una religión a la fuerza no es una religión. Con la alianza de la iglesia y el Estado se utilizó la fuerza de la ley y la represión militar para imponer asuntos de conciencia y de fe, que el hombre en su libre albedrío debe decidir. En el año 416, hablando de estas nuevas doctrinas, se promulgó una ley que obligaba a todo padre de familia a bautizar a sus niños. 10 años después de haberse impuesto por la fuerza el bautismo infantil, ¿saben qué sucedió? Comenzó este periodo horrible conocido como la Edad Media, donde por poco más de 1000 años murieron en manos del catolicismo creyentes verdaderos que su único delito fue su fidelidad a la santa palabra de Dios y honrar el nombre de Jesucristo. De esto hablaremos más tarde, pero estamos en el siglo V y este siglo se caracteriza por la palabra corrupción.
y los errores que comenzaron en el siglo III. Bueno, desde el tiempo de los apóstoles ya vemos que el mismo apóstol Pedro dice, algunos tuercen las escrituras, como algunos tuercen los escritos del apóstol Pablo, como también las otras escrituras. Es decir, no solamente torcían el Antiguo Testamento, sino los escritos, las cartas de Pablo. Este error fue tremendo porque se aceleraron bajo el cobijo del Estado. Este siglo, el siglo V, vio la formación del papado. Desde los días de Calixto, que vivió entre los años 217 y 224, bueno, más bien fue su periodo como obispo, los obispos de Roma ya habían tenido alguna forma de autoridad sobre otras iglesias. Recuerden que el primer error doctrinal, ¿cuál fue? El tipo de gobierno. Ellos asumieron una autoridad que Dios no les había dado. Su poder y prestigio aumentó sustancialmente después de que Constantino trasladó la sede de su imperio de Roma a Bizancio. Recuerden que quedó acá como obispo de Roma este personaje del que hablábamos. Y aún más en el año 476 después de Cristo, cuando Roma fue invadida por varias tribus bárbaras y góticas, la caída de Roma aumentó el poder político de los obispos romanos. Recordemos que los obispos eran pastores de iglesias, pero que ahora habían cambiado el tipo de gobierno en las iglesias, convirtiéndose en señores de la grey, destronando a Jesucristo como cabeza y a la dirección del Espíritu Santo por medio de la palabra. La pregunta que yo me hacía es, ¿habían olvidado las palabras del apóstol Pedro? Ellos decían que Pedro era su fundador. Ellos decían que Pedro fue su primer pastor. Esto lo desmentimos en estudios pasados. Pero si hubiera sido así, ¿habían olvidado? ¿Qué dice Primera de Pedro? Capítulo 5, versículo del 1 al 3. Vean lo que dice la palabra escrita. Y son palabras del apóstol Pedro. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. De manera clara, el apóstol Pedro, el anciano, es decir, acuérdense que la palabra anciano, obispo y pastor es una misma cosa, ¿sí? El obispo, ¿por qué? Lo vuelvo a repetir, porque es el que está por encima y está viendo la necesidad. El anciano es por la experiencia que da Dios, la sabiduría que da Dios para aconsejar y predicar su palabra, y pastor por el cuidado. Entonces, estos habían olvidado la exhortación del apóstol Pedro. Esto fue tomando forma hasta llegar al papado, como decíamos, y el primer papa real fue León I, el Grande, quien fue obispo de Roma en el periodo del 440 al 465 después de Cristo. Pero escuchen esto, León fue el primero en declarar abiertamente que el obispo de Roma era el sucesor de Pedro, el principal de los apóstoles y vicario de Cristo en la tierra. Una declaración sin sustento. Ya vimos que el representante de Cristo en la tierra, ¿quién es? El Espíritu Santo. Ahí en Juan capítulo 16 dice, os conviene que me vaya, porque si me fuere, os enviaré al Consolador, al Espíritu Santo de la promesa. Él os enseñará y Él os guiará a toda verdad. Él convencerá al mundo de pecado y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Él nos iba a guiar a toda verdad. Entonces el Espíritu Santo es el representante de Cristo en la tierra. No lo es un hombre. No lo es un hombre, pero estos estaban tomando una atribución que no le correspondía. El Espíritu Santo es el representante de Cristo en la tierra. Es el que habita en cada creyente y es el que habita en una iglesia verdadera. Ahora, la corrupción de la verdad doctrinal continuó sin cesar. Y lo hemos dicho, ¿no? Cuando se da puerta, cuando se abre un espacio para una doctrina
que podamos nosotros a nuestra manera de ver, no es tan dañino, no es tan dañino que hagamos esto. No, cuando se abre puerta para algo por pequeño que creamos nosotros que es inofensivo, se abre puerta para grandes males. Por eso debemos de tener cuidado. La corrupción de la verdad doctrinal continuó sin cesar durante el siglo V. El teólogo latino más destacado de la época durante ese siglo fue Agustín de Hipona. Este fue entre el año 354 y el 430 después de Cristo. Dice la historia que al contender con un monje británico llamado Pelagio, que este monje negó que el hombre tuviera una naturaleza pecaminosa y fuera capaz de salvarse a sí mismo, Agustín enseñó que la salvación era por gracia, pero también dijo que esa gracia se recibía a través de los sacramentos de la iglesia. Una mentira doctrinal contraria a lo que dice la palabra de Dios, que dice Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿Sí? Y esto no es de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios. ¿Sí? No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces no era por una obra que hiciera la iglesia en un sacramento, ni una obra que hiciéramos nosotros. Era por su don inefable, por su gracia inefable. Agustín creía que el bautismo lavaba el pecado original. Y Agustín presidió el concilio de Mela en el año 416 después de Cristo, que hizo del bautismo infantil la ley de la nación al declarar lo siguiente: además es el placer de los obispos ordenar que quien niegue a los niños recién nacidos de sus madres, que deben de ser bautizados, o cualquiera que diga que el bautismo se administra para la remisión de sus pecados, pero no por motivo del pecado original entregado desde Adán y para ser expiado por la fuente regeneracional del bautismo, dice, sea maldito. ¿Qué sustento bíblico tenía para esto? ¿Qué sustento bíblico tenía para esto? Más bien, la Escritura dice, maldito el que no hiciere y guardare todas las cosas que aquí están escritas. Maldito, eso decía la ley. ¿Qué dice la Escritura? Vamos a ver a lo que nos dice Tito, capítulo 3, y esto es muy importante, porque hay una doctrina por ahí de la regeneración bautismal, y hay una doctrina por ahí también del bautismo del Espíritu que es totalmente errónea, y eso lo tienen muchas iglesias protestantes, evangélicas. Pero vean lo que dice Tito, capítulo 3, versículo 4 al 8. Dice la Escritura: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, es decir, eran por los sacramentos de la iglesia, sino por su misericordia. ¿La misericordia de quién? De Dios. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, le dice el apóstol Pablo a Tito, al pastor Tito ahí en Creta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. En uno de sus escritos, entonces, Dios no le ha dado al hombre ninguna autoridad para cambiar su palabra y su voluntad. Dios no le ha dado al hombre ninguna autoridad para cambiar su palabra y su voluntad. En uno de sus escritos, La ciudad de Dios, Agustín dijo, escuchen esto, que la edad de oro de la paz y la justicia universal se iniciaría a través de la iglesia, en lugar de en la segunda venida de Jesucristo, como dicen las Escrituras. Ese fue el comienzo del postmilenialismo y posteriormente del amilenialismo, reemplazando la doctrina bíblica del premilenialismo, de que Jesucristo regresará a la tierra y establecerá su reino literal de 1000 años, como dice Apocalipsis capítulo 20.
Agustín escribió: ahora ya el reino en forma de iglesia es una realidad. Ahora ya gobiernan Cristo y los santos. ¿Estaba gobernando Cristo o estaba gobernando el Estado? Ahora ya gobiernan Cristo y los santos, porque el reino es gobernado por Cristo a través de los jefes de la iglesia jerárquica. Estas son palabras de Agustín. La resurrección está teniendo lugar ahora porque la nueva vida está teniendo lugar a través del Evangelio. Ahora Satanás está atado. Agustín es reconocido por los creyentes verdaderos y por los bautistas que creen en la Biblia. Es reconocido como el padre de la teología corrupta. ¿Cuánta doctrina diabólica y de demonios estableció este hombre corrupto de entendimiento y de la verdad bíblica? ¿Cuánta? Todas estas doctrinas, no solamente estas que hemos hablado, hay muchas más que vamos a ir viendo a lo largo de los siglos, cuando fueron que se instauraron. Todas estas doctrinas se establecieron en los concilios en los que participaban los obispos de estas iglesias irregulares, apóstatas. Estas iglesias que se unieron, que hicieron el maridaje con el Estado. En el este, las controversias doctrinales se centraron en la persona y naturaleza de Jesucristo. Cuando Nestorio, el patriarca de Constantinopla, se opuso a la enseñanza alejandrina de que María era la madre de la divinidad de Cristo, y entonces se produjo una división tremenda. Ahora recordemos un personaje prominente. Ahorita dije Alejandría. Recordemos de un personaje muy prominente que fue Orígenes y su escuela de teología corrupta en Alejandría, con influencia griega. Ya hablamos de este personaje y sus enseñanzas, de que tuvieron de seguro que ver con esta doctrina por la influencia griega. Nestorio fue condenado en el concilio ecuménico de Éfeso en el 431, que declaró oficialmente que María era la madre de Dios. Este acontecimiento marcó el establecimiento oficial de la doctrina de la veneración de María en el año 451, y en el concilio convocado por el emperador Marciano y que se celebró en Calcedonia, al cual asistieron entre 500 y 600 obispos. Ahora, ¿qué problema había con esta doctrina nueva que estaban ellos estableciendo? Parece que no era suficiente para ellos que el Señor Jesucristo fuera el único y suficiente mediador. Y entonces así que se consideró que se necesitaba a María como otra mediadora, a la cual se le dirigieran oraciones y ruegos, y que ella entonces se los dirigiera a Cristo. Esta mentira diabólica que buscó a destronar a Jesucristo como el único mediador entre Dios y los hombres, siendo la verdad que Dios quiere que el hombre conozca y crea para ser salvos, fue aún más creída, escucha bien por favor, por sucesos demoníacos. Y años más tarde, en varios lugares del mundo, sucedieron apariciones y señales que fueron obra de demonios para mantener cautivo en la mentira al hombre. La pregunta es, ¿quién se ha opuesto desde el principio a la palabra de Dios? Desde Génesis 3:2, que dice, con que Dios os ha dicho, no le creas, no le creas. Ahora Dios dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Aquí hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Quién se opuso a esa verdad, estableciendo esta doctrina? ¿Quién se disfraza de ángel de luz para engañar? Ahorita hablé de un periodo que se llama la Edad Media. En la Edad Media fue donde surgió esta idea de que Satanás aparece así como un vestido de rojo y con una cola y con un tridente y con unos cuernos. Pero la Biblia no habla de que Satanás sea así. La Biblia lo que sí dice es que se disfraza de ángel de luz. ¿Con qué propósito? Para engañar. Vean 2 Corintios capítulo 11, 2 Corintios capítulo 11, versículos
Desde el 13, esto lo ponía en la invitación, refiriéndome a todos estos que inventaron doctrinas contrarias a lo que dice el Nuevo Testamento, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pero vean lo que dice el versículo 3. Vean el celo que tenía el apóstol Pablo hacia la iglesia en Corintios. Vean el 11, 1, 2 y 3. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Tremendo, lo que dice este pasaje. Pero vean este pasaje que les decía, vean 1 Timoteo capítulo 2. Hay otro mediador, 1 Timoteo capítulo 2, versículos 4 y 5, dice, el cual quiere, Dios, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Quién murió en la cruz? ¿Quién es el único que es digno, al único que se le dio un nombre que es sobre todo nombre y que es el Señor? ¿Quién es el digno de tomar toda honra, gloria y honor? ¿Quién es el único mediador? Jesús. Pero para ellos no fue suficiente. Para ellos no fue suficiente. Gálatas 1, vamos a ver acerca de las apariciones. Vean lo que dice Gálatas. Ya de esto he hablado algunas veces. Gálatas 1:6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, no hay otro evangelio, Dios no cambia, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, escuchen, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Es decir, no le crean de manera clara. ¿Cambió la voluntad de Dios? ¿Ha cambiado la voluntad de Dios? Pues según Números 23:19, dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, prometió y no ejecutará. ¿Cambia la voluntad de Dios? Dios no ha cambiado la manera que en su voluntad Él quiere que el hombre sea salvo. La única manera de que el hombre puede ser salvo es por medio de la locura de la predicación. Porque dice 1 Corintios 1:21, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Cuando el hombre escuche el evangelio y crea el evangelio es cuando va a ser salvo, es la única manera. Así es como agradó a Dios, no es por medio de visiones, ni de sueños, ni de nada más, ni de sensaciones, ni de que sientas bonito, ni de es que yo sentí. No es así, es arrepentimiento y fe. Arrepentimiento que trae el Espíritu Santo cuando tú escuchas la verdad. El evangelio de nuestra salvación, la verdad de que Cristo es el único mediador, el evangelio de que Cristo murió por nuestros pecados, de que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Todo esto conforme a las Escrituras. Las señales y visiones que han mantenido al hombre en la mentira y en el lazo del diablo no son de Dios. Son obra de Satanás que se disfraza como ángel de luz, como leíamos en Corintios. Pero veamos un pasaje más. Vean lo que dice Mateo capítulo 12. ¿Quieren ver Mateo 12? Tengo más pasajes, pero vamos a ver este nada más. Mateo 12, versículo 38.
Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. ¿Acaso no era suficiente todos los milagros que había hecho? No, queremos ver una señal, así como Moisés, que dividió el mar rojo. Queremos ver algo en el cielo que nos diga que realmente tú eres el que dices ser. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Y luego qué iba a suceder? Resucitaría demostrando que Él era Dios. Es la única señal, la resurrección. Es la única señal que daría. La única señal que el hombre recibiría sería, como dice el pasaje, la resurrección al tercer día de nuestro Señor Jesucristo, y de esto fueron testigos sus apóstoles y más de 500 hermanos creyentes. Pero veamos las mismas palabras del apóstol Pedro, vean lo que dice Hechos. ¿Quieres ver Hechos, capítulo 10? Hechos capítulo 10, vean esto porque es tremendo. Son palabras del apóstol Pedro, vean el 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y luego empieza a decirles: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. ¿Cómo agradó a Dios salvar al pueblo de Israel? Vendiendo mensaje por medio de ¿quién? Mandando el mensaje de la paz por medio de ¿quién? De Jesús, que anunció el evangelio. Arrepentíos y convertíos, arrepentíos y creed al evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sigamos leyendo. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos de que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Qué le mandó Dios? ¿Qué mandó Jesucristo? Nos mandó que ¿qué? Que predicásemos al pueblo y testificásemos. Es la única manera en la que el hombre va a ser salvo, por medio de la predicación. En las palabras del mismo apóstol Pedro, la única manera en que el hombre será salvo es por medio del mandato que Dios les dio como testigos de la resurrección del Señor Jesucristo, que predicasen y testificasen que Él, el Señor Jesucristo, Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos, y todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados. Pero vean más claro Hechos 4, 11 y 12. Vean lo que dice Hechos 4, 11 y 12. Vamos a ver qué nos dice. Y son también palabras del apóstol Pedro. Hechos 4, 11 y 12 le está diciendo a los judíos: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No lo hay, no hay otro nombre. Estos hombres corruptos de entendimiento en cuanto a la verdad bíblica y la sana doctrina, al hacer estos concilios, si hubieran tenido la Biblia, si hubieran conocido la palabra de Dios, si hubieran tenido la Biblia como su máxima autoridad, si hubieran conocido el temor de Dios, no se hubieran atrevido a crear doctrinas. Si seguían las enseñanzas de Pedro, ¿no?, como su fundador y pastor, siendo esto una mentira que demostramos con evidencia bíblica, entonces no conocían, olvidaron
y se alejaron de sus palabras, pero claramente ya lo había escrito el apóstol Pablo, inspirado por Dios. Claramente ya lo había escrito, y quiero que vean Primera de Timoteo. ¿Qué es lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 4? Dice, pero el Espíritu dice claramente, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué dice? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, toda doctrina que no concuerde, que no está de acuerdo a la palabra de Dios, ¿es doctrina de qué? De demonios. Entonces, ¿qué eran esas doctrinas? No voy a entrar en detalles de los concilios que se hicieron, pero solo sirvieron para hundirse más y más en el paganismo y alejarse de Dios y la verdad bíblica, escuchando a espíritus engañadores e imponiendo como doctrina de Dios doctrinas de demonios. Pues todo lo que sea contrario a la palabra de Dios y ésta no lo enseñe es una doctrina de demonio. ¿Cuán lejos estaban estos concilios de aquel primer concilio que vemos en Hechos capítulo 15, en el que habían unos judíos que habían ido a Antioquía, los cuales no se les dio orden ni se los mandaron, y estaban diciéndole a los creyentes de Antioquía que debían circuncidarse y guardar la ley para ser salvos. Por lo que entonces Pablo y Bernabé y con un grupo de hermanos vinieron a Jerusalén para tratar este asunto. ¿Cuán diferente fue este concilio? No, estos corruptos de entendimiento, enemigos de la verdad, inventaron doctrinas contrarias a las enseñanzas de Cristo y de sus apóstoles. En medio de todo este desorden, hemos hablado de tres grupos en diferentes periodos de la historia y en diferentes lugares que se levantaron en contra de la mentira para defender la verdad bíblica y la sana doctrina. Si conocemos de ellos y sus doctrinas, que no eran nuevas, sino era lo que enseñaba las Escrituras, es por los escritos de sus opositores y perseguidores. Ya hablamos de los montanistas, ya hablamos de los novacianos, y ahora entran en escena, por llamarle así, los donatistas. Los donatistas que florecieron en el norte de África y continuaron así desde el año 300 hasta el año 1000. El evangelio floreció en África posiblemente. El eunuco del libro de Hechos compartió el evangelio en Etiopía. También dice la historia que Marcos en el año 39, junto con Simón y Judas, predicaron el evangelio en Egipto, en Mauritania y en otras partes de África. Incluso también dicen que Marcos estableció la iglesia en Alejandría, pero qué rápido se alejó, porque 100 años después nace este personaje, Orígenes, de teología corrupta. Esas iglesias que habían sido establecidas y que se levantaron ahora con su pastor Donato, lo hicieron para defender la verdad bíblica. Esos tres movimientos, creyentes fieles, acá en Frigia, ¿nacen quiénes? Los montanistas. Acá en Roma, al querer aceptar a estos que habían negado el nombre de Jesucristo, se da una separación y nacen los novacianos. Y ahora, en el Imperio Romano, en el maridaje esto, no nacen, sino se levantaron. Eran iglesias fieles. Se levantan entonces los donatistas. Recuerden que recibían el nombre de su pastor. En este caso fue Donato. Pero de toda esta cuestión histórica hablaremos en el siguiente estudio. Dios les bendiga y muchas gracias por seguir nuestro estudio. Hemos escuchado lo que dice la palabra de Dios, cotejando la palabra de Dios con la historia. Aquellos que quisieron hacerla a su modo, pero la palabra de Dios es firme y desmiente todo esto. Dios les bendiga.